RCR, la red que comunica y une al Perú. Al doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Como siempre, gracias por atender esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Max Hernández. Tenga usted buenos días, muy amable como siempre. Muchas gracias y un gusto especial para mí. Siempre pienso en la red de comunicación regional como una de las plataformas integradoras de nuestro país. Así que a sus órdenes. Bien, usted, al igual que el cardenal Pedro Barreto, doctor Hernández, se reunió hace unos días con el presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Ha percibido en esta reunión una voluntad de cambio de parte del presidente Pedro Castillo? ¿Hay una voluntad de enmienda? Mire, esto, si se lo digo en términos de una impresión personal, diría que sí. Ahora bien, usted sabe que a veces un viejo sabe un poquito más por viejo que por diablo, y siempre me queda, pues, por supuesto, una interrogante. Yo, en términos de la conversación, sentí una buena disposición del presidente, escuchó todo lo que le dijo el cardenal y también lo que le dije yo en mi condición de secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Y yo le planteé al presidente varias cosas que el Acuerdo Nacional había planteado. En el Acuerdo Nacional, como en muchas partes, hay una inmensa preocupación y la absoluta conciencia de que las cosas no pueden seguir así. Ahora, cuando uno dice las cosas no pueden seguir así, está hablando no solo en nombre del Acuerdo Nacional, sino está expresando un sentir nacional. Ahora bien, si las cosas no pueden seguir así, esto requeriría un doble propósito de enmienda, ¿no es cierto? Uno del presidente y del Ejecutivo y otro del Legislativo. Un doble propósito de enmienda de buscar un acuerdo, uso la palabra acuerdo que es tan propia del Acuerdo Nacional, para hacer que la necesaria transición hacia formas de gobernabilidad sea lo menos traumática posible. Es decir, que lleguen a un acuerdo y que el presidente pueda nombrar un gabinete, algunos dicen de ancha base, otros dicen un gabinete eficaz, eficiente, idóneo, ejecutivo, responsable y respetable. Eso, obviamente, como usted bien sabe, José, le corresponde al presidente. Se lo digo así porque mucha gente ha pensado que el acuerdo quiere arrogarse la posibilidad de nombrar ministros. Esto es una desventurada concepción que nunca ha estado para nada en los miembros del Acuerdo Nacional. Ahora, doctor Hernández, en esa línea de análisis que usted nos brinda de manera inicial, ¿no? Eso significa, para hacer una precisión, el acuerdo no va a sugerir ningún nombre de ninguna persona para un eventual gabinete de ancha base, de consenso multipartidario. No, el acuerdo va a instar, probablemente, mire, muchas de las instituciones del acuerdo tengan nombres y contactos. No olvide que en el acuerdo está tanto la CGTP como la Sociedad de Industrias, como la CONFIEP, como los colegios profesionales, como Conveagro. Es decir, hay muchísimas instituciones en el Acuerdo Nacional, que seguramente conocen gente, pero esto no lo harían a nombre del Acuerdo Nacional. Son instituciones que tienen vínculos muy importantes y tienen gente muy, muy valiosa. Pero que el Acuerdo Nacional como institución vaya a presentar una nómina, ternas o cosas por el estilo, esto no está dentro de las funciones
del acuerdo nacional y sería muy negativo para el acuerdo nacional que se transforme en ese sentido de ser no una lógica de consensos, sino una lógica de nombres. Creo que esto es importante y gracias por la pregunta que me permite aclarar. Ahora, ¿qué podría pasar en el escenario? Y se lo pregunto como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, pero también se lo pregunto como un hombre de ciencia, psicoanalista, ¿no? ¿Qué pasa si el presidente incumple con esta propuesta que ha ofrecido, ¿no? ¿Qué escenario nos espera, doctor Max Hernández? Yo creo que esto sería muy serio. Y le digo que sería muy serio porque no podemos olvidar que venimos de varias experiencias que han roto los vínculos sociales entre nosotros los peruanos. Para empezar, la pandemia y las cuarentenas tan prolongadas que hemos sentido. En segundo lugar, la polarización y lo que yo diría la fragmentación polarizante que vivimos, porque no solo está polarizado el Congreso y el Ejecutivo, dentro de los propios partidos, dentro de las propias instituciones, hay posiciones adversas. Y yo creo que la tarea en este momento y la tarea de este gabinete de consenso, la primerísima tarea, es restituir el mínimo de confianza necesario del país en sus instituciones. Entonces, incumplir con esto, yo creo que sería sumamente irresponsable. Los plazos resultan cortos en esta circunstancia por la crisis que atravesamos, ¿no? Entonces, la presencia suya, como la del cardenal Barreto, así lo indica, ¿no? Y el presidente esta mañana también ha dicho que él busca que exista el mayor esfuerzo para encontrar soluciones, ¿no? El acuerdo nacional va a ser el espacio, doctor Max Hernández, para que el presidente, si hay esa voluntad, si hay esa predisposición, afirme estos ofrecimientos. De acuerdo, perfectamente. Usted lo ha dicho con mucho más claridad que lo podría haber dicho yo. Es el ámbito en el cual se tendría que plantear esto. Y es un ámbito en el cual estarían representadas todas las instituciones del Acuerdo Nacional, y el Acuerdo Nacional pediría también la presencia de la presidenta del Legislativo, de la presidenta del Poder Judicial, es decir, de los poderes del Estado. Es decir, se trata de un, por llamarlo de alguna manera, un marco solemne en el cual se tendría que plantear esto. No niego la solemnidad de otros espacios, ni mucho menos. Lo que quiero subrayar es lo siguiente. El presidente, como presidente de la República, tiene todo el poder que la Constitución le confiere. En el Acuerdo Nacional, el presidente, como presidente del Acuerdo Nacional, cede algo de sus poderes, de su potestad, a la autoridad del consenso. Es decir, el consenso es una fórmula distinta al de mayorías. En una mayoría, un 51% derrota a un 49.9%. En el consenso decimos cómo nos ponemos de acuerdo en todo aquello que podemos ponernos de acuerdo para llevar adelante un planteamiento aceptable para todos y no imponer radicalmente un punto de vista. Entonces, este es el marco, le digo, es la solemnidad de un consenso, no es otra la solemnidad a la cual me refiero. Ahora, ¿qué pasa si es que se presenta un escenario complejo como el que vivimos en estos momentos, ¿no? Usted ha mencionado que va a depender mucho del Ejecutivo, ¿no?
va a depender mucho del legislativo, ¿no? De las colectividades políticas, ¿no? Pero hay un elemento que no está al margen, ¿no? Que es un elemento que se ha constituido por lo menos en los primeros 9 meses de gestión de un elemento ya no de distorsión, ¿no? Es un elemento que genera mucha confrontación en el país. Se lo pregunto por el señor Vladimir Cerrón. Incluso él ha salido a cuestionar, ¿no? Abiertamente la reunión que ha sostenido usted con el cardenal Pedro Barreto, con el presidente de la República. ¿Siente usted que el presidente de la República, Pedro Castillo, cuando habla de cambios, cuando habla de generar nuevos espacios de confianza en el país, también piensa en un alejamiento de Vladimir Cerrón? Yo pondría lo que usted me ha planteado de otra manera. El señor Vladimir Cerrón es presidente de un partido. El señor Pedro Castillo es presidente de la República. El señor Vladimir Cerrón sostiene que ha sido su partido el que ha ganado las elecciones. Recordemos que los dos candidatos en las últimas elecciones no alcanzaban juntos ni al 30% de los votos emitidos en la primera vuelta. En esas circunstancias yo llamaría al señor Vladimir Cerrón, con todo respeto, a decirle: señor Vladimir Cerrón, entienda que el señor Pedro Castillo es presidente de la República y en tanto que tal tiene el derecho de actuar como presidente de la República que personifica a la nación. Y esto es para mí un asunto fundamental de entender. Y que lo entendamos todos, porque me permite 2 minutos ¿Cómo no? Sí. de una digresión. Mire, en mi opinión, para lo que valga mi opinión, y acá no está hablando el secretario del Acuerdo Nacional, ni siquiera el psicoanalista, está hablando un viejo ciudadano que ha visto algunas cosas. El triunfo del señor Pedro Castillo, y creo que una red como la suya me permite decirlo mirándolo a los ojos, porque usted representa una red, como usted bien dice, regional. Yo creo que la elección del señor Pedro Castillo ha tenido una significación social y cultural muy profunda e importante. Es decir, un hombre que representa al Perú profundo ha llegado al poder. Esta suerte de gran mensaje social y cultural no puede ponerse en riesgo por una gestión política de confrontación. Esto podría ser el espacio para que el Perú se mire en el espejo, que nos miremos en el espejo y nos demos cuenta que palabras como todas las sangres que empleó el gran Arguedas, o de varias naciones tenemos prendas, para darle un pequeño giro a la palabra del Inca Garcilaso, somos un país en el cual tenemos que aprender a convivir, porque creo que como está yendo el mundo, la experiencia peruana de un mestizaje inicialmente entre 2 razas, pero también en el momento de la conquista hubo africanos, etcétera, y después integrado por gente venida de otras partes de Europa, del Oriente Lejano, del Medio Oriente, de Asia y de Japón. El Perú es un crisol, un verdadero crisol, y creo que eso es lo que va a ser el mundo, un mundo mucho más integrado, no un mundo de identidades que se matan las unas a las otras, sino que trascienden la pequeñez de una mirada estrecha. Pero esto, como le digo, soy yo hablando como un viejo de repente iluso o de repente con algo de conocimiento.
Doctor Max Hernández, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es grato dialogar con usted. Muy amable, como siempre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. RCR, la red que comunica y une al Perú.